Buenos días. Quiero agradecer a la Diputación de Cáceres la invitación, pero sobre todo la iniciativa que tiene, porque realmente me preguntaban esta mañana en la radio de Extremadura si éramos todos conscientes de la gravedad del problema del despoblamiento. Yo le decía que todo el mundo conoce el problema, porque lo conocemos, pero yo creo que no somos conscientes de la envergadura y de la gravedad, que ya lo comentaban los ponentes anteriores, la gravedad que tiene el problema. Los países desarrollados se han ocupado históricamente de elevar el Producto Interior Bruto, de elevar las rentas per cápita, y lo han conseguido, pero nunca se han preocupado de los problemas poblacionales. De hecho, aquí tenemos el envejecimiento sin remedio, porque es un problema estructural para el que no hay solución, y de hecho el estado de bienestar social se está tambaleando. Y aquí tenemos el otro gran problema, sobre el que prácticamente no se ha hecho nada, que es el despoblamiento. Y bueno, pues no es que sea de consuelo para el compañero de Soria, pero nosotros también estamos lejos de todo. Tampoco tenemos ferrocarril, tenemos unas comunicaciones malísimas, pero a nivel interno sí. A nivel interno sí hay unas infraestructuras viarias que nos permiten una buena comunicación. Bueno, dicho esto, estaba haciendo un poco de tiempo a ver si se pone esto, porque tenía unos gráficos que hablan más por sí solos que lo que yo pueda decir, pero si no, pues bueno, pues ir improvisando algo hasta ver si viene esto. Bien, yo quería centrarme en Extremadura y, bueno, porque puede ser un ejemplo más de tanto que hay en España, donde también aparecen las zonas de montaña. Entonces, el tema del despoblamiento no es sino el reflejo de una situación, de una larga situación de atraso socioeconómico. La población es sumamente sensible a los cambios y las coyunturas económicas, y cualquier pequeña decisión puede desencadenar incluso hasta problemas de tipo irreversible. En este sentido, yo quería centrarme en ver el problema, en ver la envergadura que tiene y, en definitiva, su evolución, para sacar las conclusiones adecuadas que nos permitan no cometer los errores del pasado o aprovechar aquellas cuestiones que han sido positivas. Extremadura es una región rural, el 50%, creo que es la región española que más población tiene viviendo en núcleos rurales, en torno al 50% de la población. No tenemos ningún pueblo abandonado, hay algunas alquerías por ahí, pero son pequeñas pedanías, por así decirlo, de los ayuntamientos centrales, pero no tenemos ningún pueblo abandonado. Esto no quiere decir que la situación no sea buena. La situación también es complicada, como ocurre en Soria. Aquí tenemos la evolución de la población. Bueno, se ve un poquito, no sé si se verá el puntero un poquito. Abajo tenemos los pueblos con la evolución desde 1950 de los núcleos con menos de 1000 habitantes, los de 1000 a 5000 a continuación, y por arriba, por el contrario, con una evolución opuesta, las ciudades de 10 a 30.000 habitantes y las de más de 30.000 habitantes. Evidentemente, pues como vemos, se ha producido una fuerte caída de la población en los núcleos de menos de 5.000 habitantes hasta prácticamente el 81, donde empieza a ralentizarse esta caída, y lo más importante es que a partir de esta fecha, del 81, se ha mantenido una tendencia bastante estable hasta muy recientemente, hasta prácticamente 2005, en este periodo donde se acusa más la caída de la población en los núcleos rurales. Por lo tanto, mirando un poco el pasado, tenemos que fijarnos un poco qué es lo que ha ocurrido aquí para que la población se haya podido mantener a lo largo de una larga etapa, por lo menos desde 1980 hasta el año 2005, a lo largo de toda esa etapa se ha mantenido más o menos, aunque con una estabilidad precaria,
pero se ha mantenido la población en los ámbitos rurales, cosa que no ha ocurrido en otros lugares. Bueno, aquí tenemos, pues, por ejemplo, no voy a aburrir con los datos, pero ya en 1976-80 los núcleos de menos de 1000 habitantes ya tienen un crecimiento natural negativo. Tienen un 2,4 por 1000 de crecimiento natural negativo, es decir, que hay más defunciones que nacimientos. Esto evidentemente y de manera progresiva se ha ido incrementando hasta un 10 por 1000. Quiere decir que hay 10 defunciones más cada año que nacimientos por cada 1000 habitantes. Bueno, ya sé que otra vez podría haber aprovechado para pasar unas cuantas seguidas. Pero bueno, me voy a centrar un poco en esa etapa, mientras viene el cacharro en esa etapa de estabilidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí y qué pauta nos puede dar de cara al futuro? Pues bien, ahí nos encontramos que esa estabilidad se ha producido como consecuencia de una estabilidad económica que se ha derivado de una serie de rentas complementarias, rentas multisectoriales fuera del sector agrario, que es el objetivo, por ejemplo, de los programas de desarrollo rural de la Unión Europea, como saben, y que comenzaron a funcionar a partir de 1991 y en buena medida también se debe a ello, pero no en exclusivo. Entonces, las personas de los ámbitos rurales han sido capaces de desarrollar un sistema de rentas complementarias apoyándose en las ciudades próximas. Veremos, si nos lo permite el proyector, veremos que Extremadura tiene alrededor de las principales ciudades, en un sistema policéntrico de ciudades bien distribuidas en el territorio, en la mayor parte del territorio, no en todo, pues dentro de este sistema policéntrico de ciudades y en el radio de los 30 kilómetros de desplazamiento tenemos prácticamente el 90% de la población de Extremadura. Quiere decir que sin grandes conurbaciones ni áreas metropolitanas, sino de pueblos satélites alrededor de las principales ciudades, esta población se ha mantenido apoyándose en el trabajo que ofertaba la ciudad, no solo a sus habitantes, sino a los de su entorno rural también. De hecho, pues podemos hablar, hay sociólogos que hablan de una sociedad de la movilidad en estos momentos. De hecho, ahora con la crisis, pues se ha perdido en torno a una tercera parte de los pasajeros en los medios de transporte público. O nosotros que hemos estudiado esta comarca en concreto, o la Villorca o la Sierra de Gata, pues hemos visto también cómo la movilidad se ha venido abajo, los desplazamientos diarios. Entonces, la crisis de la ciudad ha repercutido en los ámbitos rurales y tanto la ciudad como sus respectivas áreas de influencia se han ido progresivamente viniendo abajo. Quiere decir que el matrimonio trabajaba en las ciudades, tanto el hombre como la mujer, en trabajos poco cualificados, porque también hay que tener en cuenta que los recursos humanos que tenemos actualmente en paro, el 75% no tienen estudios superiores a la EGB o a la primaria o a la ESO, ¿no? Por lo tanto, tenemos un volumen de parados muy considerable que está generando la inmigración y el despoblamiento en estos momentos. Bien, este sistema de rentas complementarias son rentas complementarias fuera del sector agrario, de un sector agrario cada vez más en declive, cada vez con menor población activa y un sector cada vez como una actividad más secundaria o a tiempo parcial. De tal manera que los principales ingresos provienen de otras actividades, pero que no existen en los pueblos, que están en las ciudades. Por lo tanto, hay una complementariedad que en el caso de las zonas de montaña ya se apuntaba en una de las diapositivas, lo cual que no ha hecho muchas referencias, pero la complementariedad entre las ciudades y sus áreas de influencia. Esto es fundamental para mantener y estabilizar a la población. Voy a aprovechar. Bueno, entonces, bien, la emigración lo que ha provocado
Esta es la inmigración que hemos tenido en Extremadura a lo largo de todo el siglo. Aquí me interesa, aunque vaya a salto de mata por esta dificultad, las barras hacia abajo son la inmigración y las barras hacia arriba, esta de principios del siglo XX, de una inestabilidad total, esta de la Guerra Civil Española, una crisis bélica, la crisis de 1973, pero fundamentalmente la reconversión industrial de 1981 a partir de 1982, que tuvo mayores efectos que la propia crisis. Y, curiosamente, como decía, a partir del 81 los movimientos migratorios han predominado incluso los de inmigración sobre la inmigración, fundamentalmente inmigración de carácter extranjero. En cuanto comienza la crisis, esto llega hasta 2013, pero ahora ya tenemos datos que denotan un incremento bastante importante de la emigración. A lo largo de todo el siglo, ¿cuándo hemos tenido inmigración? Pues en aquellos momentos de crisis. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis la vida es más fácil en el campo que en las ciudades y por lo tanto la gente vuelve o bien. Sin embargo, en el caso de esta crisis se ha vuelto a reactivar la inmigración, ha sido al contrario. ¿Y por qué? Pues en primer lugar porque muchos extranjeros se han vuelto, pero también ahora lo que ocurre es que se marcha la gente cualificada y este es un problema mayor todavía. Bueno, entonces destacar únicamente ya ahí que en los años 60 y 70 muchas comarcas de Extremadura perdieron entre el 40 y el 60% de la población. José Luis, te pediría que los 3 minutos. Vale, pues si lo tengo que hacer 3 minutos, pues bueno, esto es una pirámide de la migración y la inmigración. Ya no hay nada. Para ver que la inmigración es selectiva de personas jóvenes, lo que ha generado es un crecimiento natural muy negativo, como veíamos. Esto quiere decir que el envejecimiento es muy fuerte, lo que está generando que la mortalidad sea muy superior a la natalidad y consecuentemente esto no sé si a largo plazo tiene solución, probablemente sea una cuestión de esas que no tienen retorno, porque es un problema estructural de envejecimiento y de prácticamente una natalidad que está en los pueblos de menos de 1000 habitantes en el 4 por 1000, quiere decir que por cada 1000 habitantes están naciendo cada año solo 4 niños. De tal manera que las pirámides de población están estranguladas por la base. Una base en la que están los niños de 5, de 10, de 15 años que van a entrar en la edad activa de manera inmediata desde este mismo momento hasta los 15 próximos años. De tal forma que esto no es sostenible. Si a esto le añadimos el paro que existe en estos momentos y los excedentes que sigue generando el sector agrario, entonces la situación es muy compleja. De fuerte envejecimiento, de fuerte paro y en consecuencia pues parece que no hay más alternativa que la migración y ya pues si se produce una mayor inmigración, el despoblamiento ya pues va a ser total y además en un plazo relativamente corto de tiempo, porque en cuanto desaparezcan esas generaciones muy envejecidas, pues las pirámides, tenía algunos ejemplos ahí, pero no se pueden ver, ¿qué vamos a hacer? Pero que la situación es muy crítica y es necesario pues tomar una serie de iniciativas desde la propia población, pero con el apoyo indudablemente coordinado de todas las administraciones. Hay que establecer una coordinación de arriba hacia abajo, vertical, y otra coordinación horizontal para que con un mayor empoderamiento, que se suele decir ahora, y de la población y de los agentes locales, pues puedan ser capaces de llevar a cabo pues, toda una serie de emprendimientos que permitan la estabilización de la población ahí. Y por supuesto, muy importante trabajar conjuntamente en una planificación territorial en la que confluya la ciudad con los ámbitos rurales que tiene esta región. Bueno, muchas gracias.